se incluye Emanuel, Eso espero, porque él porque tenía su quedó, respuesta. exactamente, quedó pendiente ahí una pregunta de él, pero mientras tanto, quiero proponer para que lo pensemos, quiero proponerte lo que son para mí tres momentos de la noción de pulsión que son distintos. Sí, Voy a ir del último, más allá del principio del sí, placer, la noción de pulsión de muerte, paso al intermedio que es el narcisismo, pulsiones del yo y pulsiones sexuales. Y luego voy a pulsiones, destinos de pulsión, en donde, ya lo había mencionado la vez pasada, Freud pone el término pulsión e inmediatamente abre un paréntesis y dice libido, coma, interés, cierra paréntesis. Y una última como añadido que tendría mucho que ver con esta confusión precisamente de pulsión y deseo. Digo confusión, a lo mejor para alguien no es tal confusión, pero en esa parte del capítulo 7 donde Freud, en la interpretación de los sueños, dice, que lo hablamos la vez pasada, la tendencia a reproducir alucinatoriamente una primera satisfacción satisfacción. que él refiere a la satisfacción alimentaria. Ujú. Bueno, en esas, lo que quiero proponerles para que lo pensemos, lo comentemos, es que hay, a mi juicio, tres nociones distintas de pulsión. Ni qué decir de que si le sumamos la alusión que hace Freud en su carta a Lu Andrea Salomé, diciéndole que es nuestro mito, nuestro mito fundamental, donde dice también que, ¿cómo era que decía? Es un concepto necesario, ¿no? Un concepto indispensable, no recuerdo bien cómo lo dice él, Fundamental. fundamental para el edificio psicoanalítico. Ujú, Estoy entendiendo que es fundamental para el edificio teórico del psicoanálisis. ujú. Es una necesidad lógica. Pero bueno, entre cada una de estas, lógica que no quiere decir que se refiera necesariamente a algo, sino para darle congruencia a todo el levantamiento, dicho resumidamente, del aparato psíquico, ¿no? De la metapsicología. Pero en cada una de estas partes me da la impresión de que Freud se está refiriendo de maneras muy distintas, porque lo que era un concepto límite de repente pasa a ser una función, Ujú. y esa función que no es necesariamente consistente. Por ejemplo, vuelvo a poner el principio, el de más allá del principio del placer, donde la pulsión de muerte empieza por, eh, si recuerdo algo mal, por favor, corríjanme, esta tendencia natural de todo ser vivo para o hacia el lugar anterior. Curiosamente, ahí los ejemplos de los que expone Freud, en principio, uno es el Forda y otro es la repetición de los sueños en los traumas de guerra, ¿no? Ujú. Que no deja, vaya, lo que a él le llama la atención es la repetición del mismo sueño, muy Ujú. parecido al Forda, pero eso poco tendría que ver, y nada más dejo ahí el ejemplo, porque en cada una de estas etapas me parece que hay también una cierta inconsistencia, ¿no? En esos dos ejemplos,
lo que tenemos, habría que reentender o recomprender el término muerte, pulsión de muerte, a la que también se refiere en otros trabajos, ¿no? Su intercambio con Einstein, justamente, ¿no? ¿Por qué la guerra?, etcétera, actualidades sobre la guerra, etcétera. En donde la muerte parece tener un sentido distinto al de mera repetición, que son los ejemplos que pone en Más allá del principio del placer, ¿no? La repetición del sueño y la repetición del forta, y ahí yo no leo, por lo menos, en esa noción tan instalada que se podría tener de lo que es muerte, esta tendencia a reducirse a un estado anterior que él mismo Freud aclara como que al estado material, ¿no? La pura materia. Inorgánico. Exacto. Entonces, ¿cómo sostener o qué cosas hay entre cada uno de estos periodos de introducción del término pulsión que uno con otro parecen no ser consistentes, ¿no? La pulsión yoica es consistente con una parte, la pulsión de supervivencia, perdón, la pulsión yoica de supervivencia y la pulsión sexual. En ambos el término pulsión tendría que sostener esta idea o bien de irse hacia un estado anterior como en pulsión de muerte, permanecer en la repetición o aspirar a una satisfacción imposible. Como que lo planteo ahí, Patricia, qué milagro, perdón. Lo pongo en esos términos porque de ser un concepto necesario al edificio de la teoría psicoanalítica, los lugares y las funciones que se le atribuyen a ese término pulsión resultan ser demasiado variadas. Si uno las toma con una cierta, digamos, literalidad, ¿no? Como que son diversas y no hay manera, o yo no encuentro manera de encontrarles, perdón por la repetición, de encontrarles un cierto sentido congruente, a no ser que se replantee qué es lo que se está entendiendo por muerte, si es muerte del sujeto o muerte al estilo de lo que Freud le contestaba a Einstein, por ejemplo, ¿no? O sea, la pulsión, no le puedo decir más que la pulsión de muerte del humano, es, bueno, estamos hablando de la guerra. Y hablando de la guerra, la pulsión ya no tiene ese carácter de satisfacción como se entendería en otros, o de, digo, intento de satisfacción. Pero una primera satisfacción, como en el caso de la interpretación de los sueños, que puesta en la alimentación, por supuesto, responde muy bien o es congruente con la necesidad, que ahí es donde hace Freud también una distinción, ¿no? Con el ananqué, como lo pone Freud en griego, ¿no? El ananqué como necesidad que es irrecusable e insalvable. El ananqué es algo que es del orden de la necesidad. Sí. Como podría ser la alimentación. Pero ¿por qué en la interpretación de los sueños no se refirió a la pulsión alimentaria? Es la primera satisfacción, está arraigada en el ananqué, y eso es lo que significaría, entiendo yo, que la pulsión se sitúa como un momento, no sé si como lugar en la construcción del aparato psíquico, como un momento en el paso casi inmediato del recién nacido, de su estado animal a su estado humano, por decirlo así.
no sé si estado sea la mejor manera de caracterizarlos, pero bueno, lo pongo en esos términos. De tal Sí, sí. manera, recuerdo la aportación que hizo Olga la última ocasión de la que me tomo, que decía, es la madre la que pulsa. Y ahí es justamente donde en muchas otras ocasiones tú y yo hemos comentado y hemos Ujú, platicado de esas dificultades, porque en la madre pulsa al niño, pero la madre no veo la pulsación, por decirlo así, de la madre, veo el deseo de la madre. ujú, Entonces diríamos, el deseo de la madre es el que pulsa, en todo caso, al niño, más allá de la satisfacción alimentaria, porque es una satisfacción alimentaria que no tiene representación en el yo, porque todavía no lo hay, que después introduce en la introducción del narcisismo como pulsiones yoicas. ujú. Entonces, digo, lo estoy planteando así como madeja muy enredada porque Sí, se me sí. hace verdaderamente enredada, Ujú. como que no hay dónde empezar a articular las cosas. Bueno, dejo ahí a ver qué opinan. Yo estaba pensando en lo que decías, Carlos, y para mí el tema este de la pulsión es un ejemplo típico de que la obra de Freud es una obra en trabajo, no es una obra nunca definitiva. Ujú. Son etapas, son momentos, son avances, son retrocesos, son reformulaciones, son búsquedas, y no pretende, aunque lo diga muy categóricamente cuando lo escribe, no pretende dar una respuesta definitiva. Es un trabajo en progreso. Ujú. Y él va descubriendo, pero va descubriendo sobre la base de que este tema de la pulsión efectivamente él lo considera fundamental para el psicoanálisis. Entonces, todas sus variaciones especulativas sobre la pulsión van cobrando un lugar dentro de un momento de su proceso de pensamiento. No podemos articularlas como quisieras sistemáticamente, porque no hay esa sistematización previa o esa sistematización acabada para ponerlas a cada una en su lugar. Son momentos, momentos de pasaje. Pensemos, por ejemplo, que el tema este de la pulsión hay que buscarlo hasta en su prehistoria. En los manuscritos, en el manuscrito E, ya habla de una tensión endógena que crece hasta el umbral en que puede ser percibida. Dice, una vez que ha alcanzado cierta magnitud, la tensión física despierta la libido psíquica. Ahí ya está dándonos el arranque de lo que va a ser su concepto de pulsión. Esto es de 1905. Y la introducción, perdón, a partir de 1905 es cuando recién entra la noción de pulsión. Aquí estamos hablando de 1890 y tantos, ¿no? Ujú. Entonces yo iría sobre la base de arrancar desde el inicio. ¿Cómo define Freud cuando introduce la noción de pulsión tal cual en 3 ensayos para una teoría sexual? Dice, bajo el concepto de pulsión no comprendemos primero más que la representación psíquica de una fuente de excitación continuamente corriente o intrasomática, a diferencia del estímulo, producido por excitaciones aisladas procedentes del exterior. Pulsión es, pues, uno de los conceptos límites entre lo psíquico y lo físico. Pero entendamos que cuando trabaja el tema de pulsión, no trata de proponerlo como un sistema articulado y definitivo donde pueda ser comprendido. Quizás la frase más fuerte que tiene sobre esto es aquella que decía que la teoría de las pulsiones, esto es en Nuevas Conferencias,
las teorías de las pulsiones es, por decirlo así, nuestra mitología. Las pulsiones son seres míticos, magnos en su indeterminación. Y él va develando, descubriendo paulatinamente distintas cosas que tienen que ver con la pulsión. Sin entrar en el tema de los distintos tipos de pulsión, estuve viendo a Laplanche-Pontaly cómo la define la pulsión. Y dice, proceso dinámico consistente en un impulso, carga energética, factor de motilidad, que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su origen en una excitación corporal, estado de tensión. Su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional. Gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. Eso sería como el calderón de la orquesta de pueblo, en lo que tendríamos que estar de acuerdo como base. Después aparecerá todo el articulado de esto de pulsiones yoicas, pulsiones de conservación, libido, eros, etcétera, porque son evolución de su pensamiento. Hasta que al final, en el compendio de 1938, termina diciendo, nos hemos decidido a aceptar dos pulsiones básicas, eros y pulsión de destrucción. La antítesis entre las pulsiones de autoconservación y de conservación de la especie, así como aquella otra entre el amor yoico y el amor objetal, caen todavía de entre los límites del eros. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una obra en trabajo y cada uno de los momentos representa un acento en su investigación. No representa un momento definidor de lo que sea la pulsión. Yo creo que sigue siendo un ser mítico y magno en su indeterminación. Y esto relacionado con lo que decías del deseo es obvio. ¿Cuál va a ser el deseo, el objeto del deseo? La reaparición, la reproducción, el restablecimiento de aquella satisfacción primitiva donde la madre, como dice Olga, podrá pulsar hacia el bebé, pero el bebé también pulsa. El bebé no es una masa de arcilla informe. El bebé está vivo, está pulsante, está actuante. A ver, Y ese está encuentro, en un sentido biológico. en un sentido biológico, y yo te diría también que ahí es donde cuando lo biológico llega a su límite, aparece lo psicológico. O sea, aparecerán representaciones muy primitivas, representaciones cosa, después recién las representaciones palabra, pero el sujeto se va articulando paulatinamente. No hay como un eslabón perdido, un momento en el que esto sucede. Es un trabajo también por parte del bebé. Es un trabajo paulatino que lo va lográndose poco a poco. Y las satisfacciones primordiales, que podrían ser las de alimentación, por ejemplo, aunque hay quienes dicen otras cosas, van a ser fundamentales para que se configure el aparato psíquico. Entonces, entiendo tu pregunta y la dejo abierta porque creo que la tenemos que responder entre todos. ¿Por qué Freud va elaborando paulatinamente desde una pluralidad inmensa de pulsiones a dividirlas en dos: conservación y libido sexual? Y se mantiene con este trabajo dual. Durante todo el trabajo no acepta la posición de Jung, por ejemplo, de un monismo pulsional. ¿Por qué sigue lidiando con el hecho de que encuentra ante su investigación tanto las pulsiones de autoconservación o yoicas como las pulsiones objetales amorosas, libidinales, como va encontrando las pulsiones
que tienen que ver con una destructividad en el campo de la psique humana. Una destructividad que efectivamente remite a un regreso, como dice él, a lo inorgánico. A Va a ver, poner ejemplos un poco exagerados, como que toda pulsión es conservadora, como la pulsión destructiva o de muerte, cosa que después trata de salvar a la pulsión erótica o libidinal o la pulsión de vida con respecto a esta pulsión de muerte. Le quiere dar una cierta autonomía. Es decir, no es un tema terminado, cerrado, es un tema abierto para que lo pensemos todos. ¿Qué nos dice nuestra clínica sobre esto? ¿Cómo la vemos en nuestra práctica cotidiana? Y eso va a depender tanto de lo que vemos en el otro como en el momento interno que estemos nosotros en nuestra elaboración teórica. a ver, desde el lado del trabajo permanente de Freud, me parece, Hay etapas en la noción de pulsión. me parece estupendo, sí. Y creo, independientemente de las citas, y de ahí la necesidad de repensar justamente en Sí, estos dos temas, porque hay quien sugiere, por ejemplo, que pulsión de vida y pulsión de muerte no son distintas. no, Es un poco lo que estabas diciendo tú hace un momento. sí, sí, Son como las dos caras de lo mismo, porque sí, si pulsión de vida, eros, tiene que ver con las ligaciones, por decirlo de sí, alguna con la manera, construcción de sistemas más complejos, como diría él, Tánatos, en algún momento anabólicas, ¿no? ajá, Tánatos tiende justamente a destruir esa organización, la llamamos Exacto, así. sería lo que el mismo Freud llama de catabólicas, ¿no? Ajá. Ahora, si la cuestión tendría que ver más con ¿cómo llamarlo? La naturaleza del pensamiento, naturaleza en el sentido de las apoyaturas míticas de Freud como pensamiento. Sí, Eh, evidentemente, ahora sí digo evidentemente en una cierta lógica, sí, para que haya pulsión de muerte necesita haber pulsión de vida, si no, no hay nada que desorganizar. claro, Y viceversa. Por eso es como que ver las cosas como lo mismo, así lo hace, por ejemplo, Green con el narcisismo de vida y narcisismo de muerte. No deja de ser narcisismo. Creo que no resuelve tampoco el problema Green, ¿no? Pero esto es una lógica muy binaria. sí, Ponerlo como opuestos es que la pulsión de vida es lo opuesto de la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte, ahí me estorba la palabra muerte. sí, Finalmente tendría que ver con destrucción, sí, aunque eso no sería consistente, por ejemplo, con los ejemplos que da más allá del principio del placer, estos a los que me referí, el ujú, Forda y sí, los sueños repetitivos de los traumáticos, los ujú, traumas de guerra, ¿no? Es quedarse ahí, no hay tendencia hacia lo anterior. Si lo único anterior ahí es la experiencia de que la madre se va en el Forda, ¿no? sí. Y el Y ahí otro, aparece esa cosa destructiva del abandono, ¿no? ajá, El abandono del objeto amoroso. destructiva y constructiva. Claro, Porque alguna vez, como diría Lacan, es el origen de la palabra. Ahí está el da, fort da, fort da. Ese origen de la palabra haría indispensable, Pierre Lanier lo refiere de otra manera, ¿no? La oscilación presencia-ausencia de la madre frente al bebé. Está, no está, no está, como algo necesario. claro. Y creo que en eso está todo el mundo de acuerdo, que es una necesidad. Para empezar, es una realidad. Eso se da así.
Y eso es lo que permite la configuración que conocemos del aparato psíquico como lo conocemos. Pero estamos ante algo muy vital. No es esquematizable, Carlos. Ese es el gran problema que yo veo. No sé qué opinan los demás del grupo. A ver, bueno, mientras lo piensan o mientras piden la palabra, yo diría, no, yo estoy lejos, creo, de estar esquematizando. Ya sé que no, pero hay una tendencia a decir esto o esto o esto, ¿no? No, Y yo no lo veo así. más bien cómo poner en congruencia, que ahorita me iba a referir justamente a por qué le llama de muerte. Tiene otras muchas, ahí no sé si sea una cuestión de las traducciones, No como creo. alguna vez hablamos en aquellos seminarios que teníamos con Perrés, que tú evocaste el otro día, Sí, maravillosos seminarios, una noción que en hebreo significaba de entrada la referencia a la carne, al cuerpo, sí. cuerpo-palabra, Smersh creo que era el término en Freud, ¿no? Basar. Bueno, en Ok, Freud sí. En Freud sí. Yo estaba pensando en hebreo, basar. okay, El bueno, cuerpo parlante. el cuerpo parlante, Animado. ajá, de entrada, Sí, sí, de entrada lo que se ve es el cuerpo animado. el cuerpo animado, pero el origen de esa animación podría ser justamente pulsión, ya Exacto. bien animado, y eso es a lo que Freud llamaría pulsión, Ujú, ¿sí? Animado que también habría que por lo menos problematizar el término, ujú. pero bueno, aceptémoslo de esa manera. Se Sí, está sí. refiriendo Freud a ese cuerpo. Ahora, hay una cuestión en las traducciones porque el cuerpo en el psicoanálisis no corresponde con el cuerpo de la biología, no se corresponde. Entonces, estamos Freud hablando del siempre arranca de la nacimiento, biología, perdón, pero Freud siempre arranca de la biología. sí, ahí sí es donde quiero ir porque si el mito fuera psicoanalítico, como es el concepto Sí, pulsión, ¿sí? Yo no tendría ninguna dificultad, pero creo que es apoyar toda la teoría psicoanalítica, mis reservas para el término teoría, que sí, tú ya bien conoces, pero ahorita no vienen sí, al sí, caso, fundada en otra disciplina, por sí, llamarlo así, claro que sí. también cargada de mitos. Entonces, un mito refiere a otro mito, que es otro mito del mito del mito. No, no quiero decir que haya que excluir los mitos, sino a lo que voy es que los mitos del psicoanálisis son mitos del pensamiento, por decirlo así, psicoanalítico, no del pensamiento biológico. Y el cuerpo en el psicoanálisis tiene un lugar que no es el de la biología. Ujú. Desde los estudios sobre la histeria queda más que claro que no hay nada que ver con la biología, con el funcionamiento biológico. O, en todo caso, el funcionamiento biológico está al servicio No del corresponde con, funcionamiento psíquico. no corresponde con, No corresponde, linealmente, e incluso linealmente. el sujeto recurre a afectar su cuerpo, a afectarlo, con todo lo que significa afecto, a afectar su cuerpo al modo que le resulte no sé, en alguna ventaja para su psiquismo, Claro que es uno de los a destinos de la funcionar o pulsión. disfuncionar el cuerpo de una manera que le conviene. Es uno de los destinos de la pulsión, la descarga sobre el organismo. Bueno, sí es una posibilidad, Ujú. pero podríamos también trabajar la idea de que no habría necesidad de acudir a la pulsión si lo dejamos nuevamente en el circuito del deseo, otro mito, ese Sí, deseo cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y como sí. diría elegantemente nuestro amigo Néstor Ramsey, ¿no? Ujú.
se pierde en la noche del tiempo. Pero bueno, perderse en la noche del tiempo como origen es por lo menos dejarlo como un imposible. Está perdido. Ese origen está perdido. Es decir, que a mí me remite, tomándome de esa expresión, a que el mito es una forma o un intento de darle forma a lo que está perdido y va a permanecer perdido. Y en el mito del psicoanálisis, diría yo, esa tendría que ser la referencia. Eso que queda siempre como inalcanzable. Siempre hay Y un para construir desconocimiento la con respecto a teoría, la pulsión. perdón, Y con respecto a la pulsión siempre hay desconocimiento. siempre hay insatisfacción. Sí, y desconocimiento. Se puede ver así, claro. Pero Freud acude al término pulsión. A mí me gustaría ahí que empezaran a intervenir, porque si no, tú y yo, como solemos hacer, Sí, nos la pasamos hablando el uno al otro y nadie más habla aquí. sí, sí, Entonces, yo quisiera que intervinieran, ¿eh? sí, yo A también, ver pues, cómo van viendo esto, porque aquí hay un tema, hay varios temas interesantes a platicar desde la experiencia clínica de ustedes. ujú. A ver, alguien, por favor, que me rescate de mi palabra. Mónica, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me hicieron pensar a propósito de este término de la pulsión, y lo quiero poner en el caso de una mujer que pues me impactó mucho la historia de la mujer porque pues habla de 3 momentos de embarazos en donde su primer embarazo es a una edad muy joven, 19 años, y pierde al bebé, muere el bebé en su vientre. Cuando ella acude al médico, le dicen que ya murió, ¿no? Y que entonces van a tener que esperar, pues, que nazca por parto. Y ella insiste que no, que el bebé se mueve, que ella siente que se mueve, y los médicos le dicen que está muerto, ¿no? Que no, lo que siente son contracciones, pero el bebé está muerto. Y efectivamente, bueno, esperan 2 días a que se lleve a cabo toda esta situación de que nazca muerto ese bebé. Es un impacto tremendo para ella verlo, pues así, nacer muerto, ¿no? Poco tiempo después vuelve a embarazarse. Ese bebé era un niño y ella deseaba un niño. El padre quería una niña, ella deseaba un niño. Viene un siguiente embarazo que nace la niña y a los 6 meses muere. La niña, la bebé, empieza con un cuadro respiratorio, acude al médico, le dicen, sí, es una gripa. No se quita la gripa, empieza a escuchar que la tos es diferente, va con otro médico y le dice, sí, es una gripa. Termina en un hospital en donde le dicen, es neumonía. Y esa bebé muere al cabo de una semana. Entonces, bueno, después de esa bebé viene un tercer embarazo que logra vivir esta niña. La madre, por supuesto, después de la segunda pérdida, de la segunda muerte, cuando ve a su bebé muerta, pues entra en un shock, ¿no? Un shock terrible. Eso la lleva pues a un cuadro de escisión tremenda, termina pues en el Instituto Nacional de Psiquiatría con medicación porque estaba terrible, ¿no? Para ella. Y bueno, viene un tercer embarazo, en fin, la tercera hija logra nacer y está viva y demás, ¿no? Pero justo, no sé, me hicieron pensar un poco a propósito de esto, pues en esto de la vida, la muerte, el cuerpo que pulsa, una madre que desea y anhela profundamente un hijo, pero los dos primeros mueren, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como
quería compartirles eso porque me impactó y estoy pensándolo desde lo que han estado expresando, ¿no? Sobre lo biológico, lo sexual, eh, un bebé que pulsa pero que no puede pulsar, ¿no? No sé, es Gracias. un poco, quería compartirles esto. Sí, sí. Gracias, Moni. Patti. Hola a todos. Bueno, escuchándolos, pensé varias cosas. A ver, bueno, yo pienso que primero que la pulsión no es, a ver, a mi juicio, no es originaria tanto como la investidura para el sujeto. Y en ese sentido, me parece que la investidura plantea la relación indisoluble de la vida y la muerte. Muerte que no necesariamente sería física, aunque lo implica, ¿no? O sea, biológica, pues, o muerte psíquica, porque esta implicación no solo de la muerte y de la vida, también, bueno, Freud plantea que la tópica surge como defensa, ¿no? Como no lo plantea así, pero es una protección como resguardo de la vida. Pero eso no, también hay que recordar que eso no se logra por sí solo en el organismo, requiere siempre del otro, siempre. Entonces, bueno, como yo lo entiendo, para mí la pulsión no sería previa a la investidura. Me parece que la investidura permitirá que se organice aquella excitabilidad, aquel estado de excitación, incluso, me atrevería a decir, absoluta para el organismo, que está diseñado biológicamente con mecanismos y, sí, mecanismos que están, digamos, diseñados filogenéticamente, ¿no? Lo plantea Freud, para que algo, digamos, sea convocado, que se convoque una acción desde fuera. Él lo plantea en esos términos. Pero tampoco es suficiente porque ese cuerpo, ese organismo, tiene que ser reconocido humanamente. Si no es reconocido humanamente, ni va a sobrevivir y yo creo que tampoco va a haber pulsión. Creo que la pulsión es secundaria y es un concepto, sí, que permite, digamos, comprender cómo se instaura el lazo A originario. ver, perdón, Patricia, ¿te puedo pedir una explicación? ¿Qué entiendes por investidura? Bueno, la presencia del objeto y la acción del objeto. Y eso es parte de la pulsión. La No, no es pulsión parte de la pulsión. Eso siempre permite tiene objeto. que surja. Es decir, La pulsión implica objeto. claro, para mí sí. Sí, claro, para Freud también. Claro, pero entonces la pulsión no está en el origen, la pulsión es secundaria, o sea, es parte del originario, pero es un momento secundario A a ver, ese porque estado de estás cambiándome, excitación. Freud. ¿Eh? A ver, estás cambiándome toda la jugada. A ver, sí. Te escucho. A ver, Porque sí. yo estoy de acuerdo en que la investidura del objeto es fundamental, pero eso es parte de la pulsión. Toda pulsión tiene un objeto que busca, toda pulsión busca objeto. Pero, a ver, Ricardo, yo creo que ese momento o ese concepto mítico, como lo plantea Freud, Sí. está pensado en un momento primordial, pero tampoco lo plantea como que es solamente biológico. Yo creo que No, no es biológico. esa es la Pues, complejidad de la pulsión.
Pero a partir de él lo plantea que la identidad perceptiva, a partir de la vivencia de satisfacción, surgirá la pulsión. O sea, y la vivencia de satisfacción, que no es de una vez, que requiere de muchos encuentros, ¿no? Incluso, diríamos, estables, o sea, debe encontrar cierta estabilidad, surge la pulsión, o sea, se organiza la pulsión. A ver, Entonces, despacito. Y ahí va. entonces, ¿de dónde sale la energía para que se dé el proceso de vinculación? Sí, pero esa es una energía biológica. Y No psíquica. sí, es Justamente el tema es que la pulsión es una situación límite entre lo biológico y lo psíquico. exactamente. Sí, pero a ver, a lo que yo me refiero es que por sí solo lo energético biológico No da, no da para que eso inscriba en algo no, por incipiente. supuesto que no. Requiere al otro, pero entonces la presencia del otro es lo que va a marcar un momento fundante. Si no, no hablemos de pulsión, hablemos de un estado totalmente orgánico, pleno, ¿no? A mí me gusta más el planteamiento de Fontanil, por ejemplo, que es un Sí. estado pleno de la carne, del cuerpo, pero eso requiere el contacto con el otro para que Claro, y es que surja. ahí justamente en esa intersección es donde Freud plantea la pulsión. No es orgánico, Exactamente. no es solamente Exactamente. interaccional, requiere de ambos. Sí, pero lo que yo estoy o trato de plantear es que se vuelve indisoluble a partir de la investidura. Entonces, podríamos hablar de destrucción o de muerte en términos psíquicos, y la muerte, me quedé pensando en lo que planteó Mónica. Carlos, Ah, me quedé pensando en dos cuestiones. Tú planteaste muerte de qué, del sujeto, o sea, ujú. ¿de qué muerte o a qué muerte nos referimos? Porque la muerte del organismo es muy rápida, muy rápida. Si no hay investidura, es decir, si no hay objeto, es muy rápida. Pero hay muchos atolladeros porque, por ejemplo, a ver, varias cosas que pensé. Una, si, si el sostén vital del organismo, que Sí, implicaría ya mínimamente investiduras, porque si no, sí, no habría autistas, por ejemplo, ¿no? Habría muertos, no autistas. No alcanza para que se estructure o se constituya un sujeto, para que surja un sujeto. no. Por eso, Entonces, podríamos hablar, sí, en eso indisoluble sí. de sostén vital y sostén psíquico. Y ahí creo que entran Y esa muchos. precisamente es la definición de pulsión de Freud, el sostén Exacto. vital, orgánico y el psíquico. Ahora, por qué lo planteo en términos de indisoluble? Y tú comentaste, por ejemplo, que el bebé pulsa a la madre. Sí, Algo que se ha estudiado muy poco, y eso yo no lo digo yo, lo planteó Green, es la pulsión del pecho, ujú, ¿no? Y eh, el estado incluso doloroso al que puede llegar el pecho si no se extrae la sí, leche del pecho, ¿no? Y que no es igual para la madre extraerse mecánicamente el a que lo extraiga aquel que es, digamos, su complemento claro, libidinal, que es el bebé. Y yo creo que yo entiendo así este proceso de pulsación de uno y otro, ¿no? bien. Y la posición activa del bebé. Y Sí, sí. bueno, yo lo dejaría ahí. Bueno, yo pondría esto a Este, consideración de todo el grupo, ¿eh? A ver qué opinan. Si sigo yo, Sí, si sigo el orden de las ideas, lo que Patricia está planteando alrededor de la investidura
es un poco lo que Carlos plantea también, que primero era el deseo y que por eso se podía prescindir de la pulsión, ¿no? Es decir, el deseo de la madre es el que va a darle lo necesario a eso biológico del niño para que pueda venir sujeto. Entonces, ¿qué diferencia, o no sé si pudiéramos equiparar la investidura que Patty está proponiendo así como algo indispensable con lo que Carlos decía la sesión pasada de podemos prescindir de la pulsión porque basta con que la madre tiene que desear? Claro, también el niño tiene que desear, Sí. pero a mí lo que me cuesta trabajo en este planteamiento es pensar la desinvestidura, no solo la investidura, sino la desinvestidura, porque a mí me ayuda la dualidad pulsional de Freud, pensarlo en pulsión de vida y pulsión de muerte como algo imbrincado, que al jugarse en el objeto, cuando el objeto se retira, la pulsión de muerte hace desimbrincación, es decir, hay una desligazón que regresa al sujeto como pulsión de muerte, porque está desinvestida, es decir, ya no se imbrican pulsión de vida y pulsión de muerte, que deben de estar siempre así unidas. Entonces me cuesta trabajo, eso me ayuda mucho a entender, sobre todo en varias ocasiones, procesos de afecciones somáticas, en donde el sujeto frente a la pérdida del objeto hace una regresión libidinal y pulsión de muerte empieza a actuar en el cuerpo. No sé cómo sería explicarlo alrededor del deseo, ¿no? Sí, o sea, me quedaría, siento un hueco ahí para poder explicar lo que pasa cuando frente a la pérdida del objeto, qué pasaría con el deseo. Claro, o sea, me parece que decir cuando no hay deseo o si hay deseo, entonces no bastaría, porque sí, lo que pasa cuando se pierde el objeto y hay una desintrincación de la pulsión me ayuda mucho. Entonces, pero no sé si a eso se refiere a Patty con eso primario, que es la investidura de la madre, que me parece que es el deseo materno, ¿no? Es lo que la madre le desea. También el hijo tiene que desear, ¿no? Ya lo decía Piero Lanier, ¿no? O sea, no solo es la madre que ofrece el pecho, sino el niño que demanda que el pecho exista, ¿no? Pero, a Hasta ahí ver, me quedo. una acotación a eso. Sí. Que dice Piera es la madre desea que el niño demande. Ujú. Ahí hay una diferencia entre demanda y deseo que creo que no habría que perder. Ok. Y el niño demanda el deseo de la madre. Eso es como lo plantea Piero Alañé. Ujú. Uno es demanda, que tendría mucho que ver con lo que decía Patricia, ananqué, lo llamaba yo. El ananqué del niño es una demanda, o lo recibe la madre como la demanda, para que lo desee. ¿Sí? La madre desea que el niño demanda y el niño demanda que la madre desee. En esa relación de ambos, pues, hay toda la construcción de una mitología, ahí sí yo lo pensaría como una mitología real, ¿no? Que tiene que ver con el regreso al nirvana intrauterino, a final de cuentas. Ahí aparentemente no había ni deseo ni demanda, aparentemente no habría ni deseo ni demanda, pero hace un momento Mónica nos hablaba justamente de cómo está el deseo de la madre jugando, jugando no me refiero lúdicamente, ¿no? Cómo se juega el deseo de la madre para mantener vivo al niño, al bebé, según entendí, ¿no? Aunque sea en el útero. O sea que el deseo de la madre también puede tener que ver a nivel uterino con la presencia o no presencia de esta criatura de la madre, ¿no? Algo se crea, algo
yo no diría se destruye, porque ahí es a lo que me refería hace un rato, no es necesario hablar de muerte. No me parece necesario hablar de muerte, y menos en esos niveles de pulsión de vida y de muerte, o eros y tánatos. Hubiera sido, conservarnos ahí hubiera sido más afortunado que hablar. Y ahí voy, no sé cómo estén las traducciones, desafortunadamente no hablo alemán, y aunque lo hablara, no sé, no estoy en el momento de Freud como para saber qué carambas quiso decir, como tantas veces se especula, ¿no? Lo que quiso decir Freud, pues quién sabe que haya sido eso, pero Freud mismo diría, y esto lo hablamos alguna vez con nuestro querido Perrés, de que Freud confiesa en una carta, no me acuerdo a quién, por ahí a lo mejor tú te acuerdas, Ricardo, que decía el propio Freud, no, yo jamás puse demasiada atención a cómo decía las cosas, ¿no? Entonces toda esa exégesis que se quería hacer de la obra de Freud, a ver, es que si dijo, no dijo, que no le busquen tres pies al gato, porque quién sabe, Freud no puso tanto empeño en eso. En Eso eso. era Y más además no es un pensamiento lineal, es un pensamiento sistémico. En lo que dice Patricia, por ejemplo, organismo e investidura van juntos. Es un sistema, es una interacción. No son que lo podamos desglosar en uno o en otro, más que por razones prácticas. Pero en los hechos, pulsión implica deseo. Pulsión implica objeto. Pulsión implica satisfacción. Pulsión implica descarga. Pulsión implica... Y todo eso se va dando como sistema, no como partes aislables la una de la otra. Entonces sí está, como dices tú, muy difícil saber qué quiso decir Freud queriendo sacarle una sola respuesta. A ver, alguien más antes de que Sí, sí, A ver si yo tomo me la escucho. palabra y la monopolizo, y eso no me Sí. gusta. Olga. A ver si yo me escuchan. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Ah, es que tengo problemas con el audio. Carlos, yo te he escuchado insistentemente hablar de cómo como te causa un poco de molestia el tema de pulsión de muerte y específicamente la muerte. A mí me gusta pensarlo como esta intrincación pulsional que da paso a la construcción y a la deconstrucción. Es decir, en esta intrincación pulsional van dándose los movimientos que permiten justo una deconstrucción que lanza a la construcción, ¿sí? Que eso es la parte teórica que a mí me gusta rescatar de esto que la pulsión de muerte nos da, pero no solamente como destrucción, como se le escucha constantemente, sino justo como una deconstrucción que relanza la vida. Si no estuviera esa parte, quizá nos quedaríamos en el estado, sí, de satisfacción plena, que ese sí sería mortífero. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Si no estuviera, dijiste, esa parte, el problema es pensarlo como partes. Ahí me refería a este pensamiento binario. Uno no puede vivir sin el otro. La vida no puede vivir sin la muerte, y la muerte no puede vivir sin la vida. Lo dije a lo mejor mal, pero espero que me sigan. Una y otra son dos formas de pensar una dinámica, ¿sí?, en la que uno es necesario al otro. La pulsión de muerte es necesaria a la vida. Casi la pondría en términos de Ananké, en esa lógica. Ahora, el momento, en toda la obra de Freud, que ya lo expresaban tanto Ricardo como Patricia, en toda la obra de Freud, esto está como tomando diferentes lugares, ¿no? Hay una necesidad básica que es pensarlo, digo necesidad en el pensamiento freudiano, ¿no?, de pensarlo binariamente, pero es que
la vez pasada yo decía, frente a esto de que la vida quiere vivir, pues sí, pero la muerte también quiere morir. Ujú. ¿Y qué hacemos con eso? Para que haya liga, para que haya vínculo, pues se necesita que algo esté desvinculado. Solo en esa condición se da el vínculo. Mi maestro sigo pensándolos sencillamente, mi maestro de matemáticas de la secundaria alguna vez nos ponía el ejemplo de qué se necesita para subir una escalera. Y bueno, uno se puede devanar el seso ahí, decía, a ver, no, tranquilos, era clase de matemáticas. Se necesita estar abajo, nada más. En primera instancia, eso es lo que se necesita, estar abajo de la escalera para poderla subir. Una implica a la otra, pero estoy hablando incluso parcialmente, es una y otra. ¿Por qué no podemos nombrar eso? ¿O por qué no podemos crear una categoría que nos saque de este binarismo que resulta, así como lo enuncié, absurdo, ¿no? Sí, claro que la vida necesita de la muerte y la muerte necesita la vida, si no, no hay nada que se muera. Ujú. Pero eso es una forma, digamos, derivada del pensamiento binario. Ujú. Mi propuesta sería, bueno, ¿por qué no buscamos otra manera de plantear todos esas cuestiones a las que están aludiendo? Y a mí me parece lo que aporta Patricia, esta investidura como un momento que podría ser nombrado, sí, pulsión, pero podría. De ahí esta otra noción que decía yo, también del tema del cuerpo, que por cierto, lástima que no se ha conectado Emanuel, porque ahí quedó Sí, una ¿verdad? pregunta pendiente, y además era experto en ángeles, habías dicho Sí, tú, Ricardo. sí, sí. Él sí trabaja con ángeles. Fíjate que estuve revisando un libro, aquí se lo presento en pantalla, de Gerard Pommier, que se llama Los cuerpos angélicos de la modernidad, de la posmodernidad. En este libro, él por un camino, un camino muy particular que tiene que ver con las redes sociales y el internet y todo eso, llega a caracterizar el cuerpo justamente como angelical. Y Ujú. de ahí, bueno, que tú me decías, es que yo nunca he trabajado con ángeles, yo te diría a lo mejor no te has dado cuenta, pero siguiendo esta lógica, todos son ángeles. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo secuestrado, hay un cuerpo, le llamo secuestrado, un cuerpo del que somos ajenos, y entonces vivimos una especie de cuerpo angelical. Ujú. Porque del cuerpo de la biología, que es algo de lo que está imperando ahora, ese ya nos lo secuestró la medicina. Bueno, Ujú. no lo secuestró, es mucho decir, yo no le entro a eso, pero lo tiene secuestrado la medicina, ese es ámbito de la medicina. Y ahí yo quiero ser particularmente enfático porque empecé diciendo precisamente que el cuerpo biológico, el cuerpo no organizado, no organismo, ¿sí? Ese es un cuerpo que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Podemos entenderlo cómo se desorganiza ese cuerpo y le llamamos enfermedad. Pero a partir de la desorganización, no estoy hablando de pulsión de muerte, puede haber muchos factores ahí que desorganicen a un cuerpo que es, digamos, la parte consustancial, tangible, operativa del sujeto en el mundo. Nada más. Y en mucho, no digo que en todo, al servicio de las demandas del psiquismo, dándole la vuelta a Freud. El organismo demanda un trabajo psíquico. Trabajo psíquico se vuelve a enfrentar con el mismo problema en Ujú. la introducción del narcisismo. Ustedes recordarán, dice Freud, ¿por qué habría de salir el niño del autoerotismo?
pues ya está muy bien instalado. Se necesita un segundo acto psíquico. Y un segundo acto psíquico que no pertenecería exclusivamente al cuerpo. Es ya de alguna manera resignificar o reorganizar el organismo. Por eso se llama organismo, porque implica organizaciones, ¿sí? En ese sentido, plantear la pulsión entre lo psíquico y lo corporal, no lo orgánico, no lo organizado, es un primer momento de organización, al estilo de lo que decía Patricia, en donde la masa de carne empieza a organizarse en relación con el otro. Yo no sé si totalmente de investidura, por la investidura ahí viene en primera instancia el deseo de la madre. Cómo inviste ese cuerpo del niño y a partir del cual el niño empieza a representarse psíquicamente. Quizás eso sería el equivalente a una primera satisfacción. Vaya, existo para alguien, como si dijera el bebé, luego existo, ¿no? Como el bebé cartesiano, ¿no? Pienso, luego existo. Me represento algo que está representado, entonces existo. Y bueno, de ahí en adelante ya son muchas las derivas que toma, pero me parece de vital importancia, y por eso era la pregunta, ¿de verdad necesitamos? Por supuesto que para la intención, el propósito de Freud, de levantar todo ese edificio psicoanalítico, que era muy problema de Freud, ¿no? Tenerse que legitimar como Herr Professor, ser reconocido el psicoanálisis como una ciencia, etc., etc., etc. Pero bueno, eso era problema de Freud. Tú haces ahora, Ricardo, una referencia, digo ahora no en este momento, pero hace un rato hacías una referencia a la clínica. Sí. ¿Qué es lo que podemos obtener de la clínica? Y Freud ahí es también muy positivista, ¿no? Cuando en algún momento de la clínica dice, se me impone desde la clínica. Sí. A ver, se te impone es como mucho decir, ¿no? Que tú lo tomes para poder validar tal forma de pensamiento, eso es una cosa. Pero la realidad no te habla. Tú la construiste de tal manera que puede tener mucho sentido, pero eso no quiere decir que se te imponga desde la clínica. Nuevamente me tengo que referir necesariamente a quién sabe cómo son las traducciones. ¿Quién sabe qué es lo que estaba en juego ahí? Yo se lo estoy atribuyendo a la formación médica y positivista de Freud, ¿no? A pesar de que haya estudiado con Brentano, pero a esa formación que implicaba una reivindicación que era un afán de Freud. Un afán de Freud, es que tiene que ser reconocida como ciencia. Bueno, finalmente la ciencia no acaba de reconocerla. Lo que habría que poner en cuestión ahí, ¿por qué caramba nos podría importar que la ciencia nos avale o no nos avale? ¿No? No tiene ningún sentido, porque la propia ciencia, y eso lo diría Bachelard, tendría que sujetarse a un análisis. Ese estupendo libro que se llama La formación del espíritu científico, él increpa a los científicos y toda pretensión de conocimiento objetivo tendría que someterse a un psicoanálisis. Me parece estupendo, y que lo diga un científico, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero es en esas circunstancias en que la noción de pulsión es importante para Freud. Para levantar un edificio. Yo ahorita estaría diciendo, ¿para qué levantarlo? Si de todas maneras ese edificio nos va a servir para reflexionar, sí, por supuesto, como lo estamos haciendo, pero yo no le encuentro ningún sentido en la clínica, honestamente. A ver, vamos a ver qué dice Omar. Perdón, ya me callo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es que
Ya de repente, cuando decía Patti esto de que primero es la investidura y todo lo que se desarrolló, yo pensaba que ya estamos como que fue primero la gallina o el huevo, ¿no? O sea, un poco el cuerpo orgánico y cuando decía Carlos que el cuerpo no, orgánico, si entendí bien, no tiene nada que ver con el psicoanálisis. No, el cuerpo somático, el El cuerpo orgánico son... tiene que ver Ah, el orgánico, sí, sí, sí. con A ver, organización. bueno, yo como buscando simplificar ahí acá adentro, decía, es que yo recuerdo que Freud le criticaba a Adler que su teoría estaba muy centrada en el trauma del nacimiento, ¿no? Y que parecía que este predestinaba todo, ¿no? Pero Freud no le quitó ese lugar al trauma del nacimiento, nada más decía, bueno, ¿y qué con la historia? ¿Y qué con la infancia? ¿No? Eh, entonces yo creo que lo que queda después del nacimiento empieza por el cuerpo, ¿no? O sea, es el cuerpo el que buscará, y es más, es un cuerpo, pues ustedes lo saben, ¿no? Que es un cuerpo completamente desorganizado, ni siquiera se tiene, el bebé no sabe qué es bebé, no sabe qué es la madre, no hay objeto, ¿no? Entonces es pura carne y sensaciones. Me parece que de ahí nacen las pulsiones, o sea, desde el hambre, ¿no? El hambre, todo el cuerpo es lo que, pero me parece que es lo primero, ¿no? Lo primero hay una necesidad corporal, hay una sensación corporal que es lo que dispara que se busque investir y, y eso me parece que a mí me organiza bastante y tiene mucho que ver con la clínica porque eh, sobre todo, por ejemplo, en Klein, el tema de la oralidad, ¿no? O lo anal, es muy útil cuando si se puede separar, Carlos, ¿no? Lo de la clínica, ¿no? Pero es muy útil al pensar el, el discurso, dónde está centrado, en qué parte del cuerpo, no son solo ideas, sino que está inscrito, pero es el cuerpo carne, ¿no? El cuerpo carne que es difícil de separar del cuerpo afecto, pero me parece que está centrado todo en el cuerpo. Y desde allí las asociaciones y el trabajo, eh, me parece que se puede entender mejor. Entonces yo quería aportar esto de que me parece que el cuerpo es, o sea, es lo primero y sirve mucho en la clínica, pero bueno, lo dejo así para ver qué opinan. Yo creo que estamos en una discusión sobre el cuerpo. El cuerpo anatomofisiológico al que se refiere Carlos sí es terreno de la medicina en este momento, de una mala medicina, pero de medicina. ¿No es así? Donde Sí. todo es visto, calculado, estadístico, basado en evidencia, etc. Pero el cuerpo humano es siempre cuerpo simbólico. El cuerpo simbólico es el que estamos hablando aquí, que tiene su parte orgánica, por supuesto, biológica, pero que está inscripto en la cultura, en la simbólica, en la metáfora. No hay una existencia del ser humano como cuerpo anatomofisiológico. Eso no existe. Eso es un constructo. Nacerá desde Vesalio, allá en el 1500, de querer ver la máquina del cuerpo, y que dio lugar a la aparición de este pensamiento anatómico del cuerpo, que hoy día lo tenemos tanto. Mi experiencia es que yo lucho con eso todas las semanas con estudiantes que son médicos, que se ven exclusivamente como cuerpo anatomofisiológico y no como un cuerpo cultural simbólico. Y en el caso del psicoanálisis estamos estrictamente hablando dentro de un cuerpo simbólico, un cuerpo que es organismo, pero es organismo cargado de cultura, de relación, de vínculo, de palabra.
Entonces sí, yo no me refiero al cuerpo como el cuerpo anatomofisiológico, sino el cuerpo simbólico del ser humano. Los ángeles tuyos, Carlos, me parece que son un modo de simbolización del cuerpo. Muy posmoderno, por supuesto. Muy posmoderno. Pero es un modo de simbolización que se da del cuerpo. Entonces estamos hablando de este cuerpo-organismo apoyado en lo biológico, por supuesto, inevitablemente, pero inscripto en la cultura, inscripto en el sentido. Entonces, cuando hablamos de pulsión, si hablamos solamente de un organismo biológico, estamos perdiendo la riqueza de lo que es la pulsión. No sé si están de acuerdo. ¿Alguien? O tú, Carlos, que fuiste el que metió el dedo en la llaga. Bueno, a ver, me voy a esta idea que acabas de expresar, de apoyado en el cuerpo, Sí, y el cuerpo apoyado en la psique, sí. Y en la Así es. cultura, por lo tanto. En la cultura, en lo simbólico. Sí, Creo que ese apoyo vuelve a instaurar una fisura, un límite biológico con lo psíquico, o a la inversa. Yo no me gusta verlo así. Hablo a mí tampoco. Yo no creo que haya un límite lineal. Creo que hay un margen. bueno, Margen amplio, pues una frontera ancha, como el ancho. río Bravo. Pues Sí, sí, hay que atravesar por ese río Bravo sí, para llegar al México, no a los Estados sí, Unidos. sí. Estoy hablando de la inmigración para abajo, no hacia arriba. O bueno, no es tampoco arriba y abajo, no para Estados Unidos, sino para México. Pues. Uh-huh. Hay que cruzar el río Bravo. Es una Es un frontera margen. que puede ser amplia. El Sí, problema está en que esa frontera implica, como a mi juicio implica todo el psicoanálisis, uh-huh. un cambio cualitativo en la forma de percibir el mundo. Sí, Yo no percibo a un sujeto al estilo médico no. de biopsicosocial, como dicen, es una unidad biopsicosocial. Y es en el Pero más que nada momento... bio, ¿eh? Para ellos es más que nada bio. No te escuché. Que para ellos es más que nada bio, Sí, es anatomofisiológico. más que nada bio, pero pretenden pues que sea Bueno, sí, biopsicosocial. eso es por quedar bien con la OMS. Sí, es una concesión que tendríamos que agradecerle a los médicos. Pero Uh-huh. alguna vez se lo dije yo a los médicos del Hospital Ángeles, le dije, en el momento en que lo dividen en tres, le rompen el hocico a la unidad biopsicosocial. Ya, Pues claro, es una unidad tripartita, ya no hay nada que hacer con eso. Ahora, cuando me refiero al salto cualitativo, como si fuera el spin de los electrones en el átomo, ¿sí? algo cambia que es precisamente lo humano, esta forma de estar en el mundo. No quiero filosofar, no sé si sea estar o ser, pero de estar en el mundo, que es justamente el paso no sé si desde el neonato o desde antes, cómo estar en el mundo. Está en el mundo imaginario de la madre, está en la fantasía de la madre, está en muchísimos lugares. Yo hablo de la madre, el padre, primos, hermanos, el parientes entorno. de todo tipo, ¿no? Está en eso, está inscrito Sí, ya de antemano, antes de su nacimiento, en eso. Por decirlo así, ya sí, es un feto apalabrado desde exacto. antes, ya está inserto en la cultura. Y esta inserción en la cultura es precisamente lo que
la biología o la medicina, hoy las neurociencias como que están negadas a pensar en eso. No, es que es la zona, quién sabe qué, del cerebro, es la que está actuando. Y precisamente con este ejemplo, ayer estaba discutiendo con otras personas, discutiendo no en mal sentido, una frase de Montessori que decía, cuando se le grita al niño, se paraliza el cerebro. Y yo dije, no, se paraliza el ánimo. Que el ánimo paralice el cerebro, ya, eso es justamente esta noción del sujeto que va con todo el cuerpo, que no lo podemos pensar como una parte. No podemos, no debemos, en pro de la subsistencia del psicoanálisis, no debemos de partirlo, como para entonces luego pegar, al estilo de los médicos, pegar los pedazos para poder entenderlo. No, comprendámoslo, aunque no lo entendamos, comprendámoslo con todo el cuerpo. Ese es el sujeto. Yo lo planteé hace un momento, quizás demasiado de pasadita. Es el operador tangible del sujeto en el mundo. Eso es a lo que llamamos cuerpo. Es un operador, es una función del sujeto. Por eso puedo pensar que a final de cuentas el cuerpo tiene que responder también a las demandas de la vida psíquica. Claro. Y yo diría con mucho a todas las demandas, que son muchas más que las que el cuerpo impone al psiquismo, si lo sigo separando. Porque a final de cuentas es el mismo. Estamos hablando del mismo sujeto. Nada es lo que parece, sería una forma de generalizar lo que sucede con el psicoanálisis. Es que yo estoy viendo esto. Bueno, tú lo estás viendo. Pero eso no es como tú lo estás viendo. Es que yo estoy escuchando lo que me está diciendo, pero es que eso que te está diciendo no es lo que te está diciendo, es lo que tú estás escuchando. Es decir, nada es lo que aparenta ser. El rompimiento, pésele a Freud, el rompimiento total con el positivismo. Total desde el momento mismo que introduce la noción de inconsciente como inalcanzable, como bla, 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 se acabó el positivismo. Hay que pensar de otra manera. Y pensar de otra manera significa deconstruir, al estilo de Derrida, deconstruir estas nociones que sí no son muy cotidianas, muy coloquiales. Estas nociones del cuerpo sujeto, lo psicosomático, basta ya, es el mismo sujeto. Si quieren lo ponemos en la banda de Moebius también el cuerpo, sí. ¿Qué es el cuerpo? ¿El que dice la medicina? Bueno, ok, así cuerpo se lo dejamos a ella, pero el problema está en que está organizado. Y esa organización no depende de la genética. Una pregunta que yo le he hecho a los genetistas. En un pelo pueden encontrar el mismo gene que en el corazón. ¿Y por qué en el desarrollo del niño, del feto, del bebé, uno se va convirtiendo en oreja y otro se convierte en pelo? Si tienen la misma carga genética, son los mismos genes, al punto que pueden reproducir una cabra, como se hizo en su momento, a partir de unas cuantas celulitas, no sé de dónde se lo sacaron a la cabra, pero queda la pregunta de, bueno, ¿y por qué, si todos tienen la misma carga genética, por qué no es un estómago grandote? ¿Por qué se diferencian esas? Ese es un problema para la genética. Y eso sigue siendo un problema de la genética, desde que, por eso decía yo alguna vez, le puse un guión a eso, gen ética. La ética del origen está sostenida en una forma de pensar que es totalmente reduccionista. Entonces,
incluso diría, conservamos ese reduccionismo en el momento que hacemos una separación del sujeto y hablamos del sujeto y su cuerpo. Y su cuerpo. ¿Por qué es necesario mencionar y su cuerpo? Digamos, como cultura, como contemporaneidad de las cosas que hay que discutir, ok, qué bien, pero tendríamos que partir de un supuesto distinto, como psicoanalistas, de un supuesto distinto para que forme parte del sujeto. Hasta el decirlo me arde la lengua, porque no es parte de es el sujeto. No es parte de nada, es el sujeto. Es una forma de funcionar en el mundo del sujeto. El cuerpo no es la única, por cierto. La otra de la que ya hemos estado hablando es la palabra, que implica el mover el cuerpo, y de eso también lo piensa Freud, ¿no? A final de cuentas, el apalabrar es un acto, ahí se gasta energía. Y esta noción de energía de Freud, esa es una energía, ahí es donde yo diría, ahí está el mito psicoanalítico en toda su expresión, el psicoanalítico. Y lo pongo como mito, la sexualidad, el eros. Ese es el mito del psicoanálisis, según yo. Y si ese es el mito del psicoanálisis, de ahí no está excluido ni el cuerpo, ni tenemos por qué pensar el cuerpo como entra en relación con la psique. No, ¿para qué? No me resulta útil, al contrario, me resulta, y qué bueno que me resulte en esto, me resulta para pensar y poder pensar de otras maneras, que no sea ahora conservando algo que ha estorbado tanto a Freud, a Lacan y por lacanianos, ¿no? Hablando de las pulsiones, digo, ¿para qué? ¿Por qué es necesario eso para el trabajo clínico? Decía Omar hace un rato, Melanie Klein, y sí, era muy importante el trabajo de Melanie Klein, pero no es precisamente la voz de Melanie Klein la del Espíritu Santo, ¿no? Ya nos dijo la verdad, no nos las ha dicho nadie. Y si nadie nos ha dicho la verdad, nos toca a nosotros construir una propia. Freud nos da las bases, y tal como tú dices, pero no hay que aprenderle a Freud sus conclusiones. No. ¿No? Hay que aprenderle a Freud el estarse preguntando permanentemente. Eso es lo que yo quiero aprenderle a Freud. Sí. Incluso diría, también se lo quiero aprender a Lacan. No quiero cambiar Biblia por las obras completas de Amorortu o Biblia por seminarios de Lacan como muchos lo hacen. No, no, es porque el pensamiento se tiene que estar moviendo. Y él Sí, fue uno de los primeros que dijo, el psicoanálisis hay que reinventarlo con cada uno. sí. Perdón, Patricia quería decir algo. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, escuchándote, Carlos, estaba yo en la clínica en varias expresiones, fenómenos de lo que podríamos llamar pulsión de muerte. O sea, lo digo en términos descriptivos, ¿no? Expresiones o fenómenos de la pulsión de muerte. Y por ejemplo, pensaba en el suicidio, si es un exceso de pulsión de muerte. Y no hay en el suicidio, por ejemplo, nada de la pulsión de vida en el acto suicida. Pensaba también en el fenómeno de la ingesta alcohólica, ¿no? Ahí no hay nada de pulsión de vida. Pensaba también es bastante frecuente en la clínica, en
cuando el analizante se aísla de la familia y conserva la comunicación con el analista, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, no quiero hablar con nadie, me metí a mi cuarto, estuve metido o metida horas hasta el día siguiente. Y sí, ahí tendríamos exceso de pulsión de muerte, sin pulsión de vida. Creo que también a veces esquematizamos la pulsión de muerte o hacemos un cliché de la pulsión de muerte o de la pulsión de vida. O sea, damos por sentado que la vida no está actuando incluso en esas acciones que conducen a algunas personas a intentar matarse. O sea, ¿qué es lo que se resguarda? Me acordé del el coloquio, el primer coloquio que hubo sobre la pulsión de muerte que organizaron La Planche y Whitlocker, que varios invitados hablan sobre sus reflexiones sobre la pulsión de muerte. Por ejemplo, Hannah Segal habla de la retirada del amor. Ella habla de, hace referencia a la pulsión de muerte en relación a al sostén del vínculo amoroso, ¿no? De las investiduras amorosas, o a la retirada o eliminación o destrucción de las investiduras amorosas, por ejemplo, ¿no? Ella habla de esto. De Green, bueno, de lo que hemos comentado acá, de las investiduras de vida, la función, la investidura organizando, estructurando la función objetalizante, pero hay dos autores que me parecen muy interesantes, además de los ya mencionados, que uno de ellos habla, por ejemplo, de la pulsión de muerte como resguardo del ser, ¿no? Es decir, cuando alguien se aísla o retira la palabra o incluso en el acto suicida, ¿qué resguarda, qué protege el sujeto a costa de perder la vida, por ejemplo, la vida física, ¿no? Entonces, me parece que si bien el mismo Freud, en Más allá del principio de placer, y luego en la segunda tópica, vuelve a plantear que tanto Eros como las pulsiones destructivas están siempre imbricadas, no están separadas, No. y más bien lo que plantea es el sentido que adquiere esa mezcla o desmezcla, ¿no? ¿Hacia dónde es que se potencializa el movimiento subjetivo? No lo dice así, eso lo digo yo, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la utilidad, o cuál es el sentido que adquiere para el sujeto la retirada del amor o la búsqueda del amor? Planteado también desde el sueño, porque Freud habla de el movimiento de desinvestidura o desinvestimiento del exterior, los objetos externos, para conciliar el sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de uno u otro también sería medio esquemático, ¿no? O Sí, sea, es un compuesto, planteo ¿no? esto como que quizás habría que verlo en el contexto para entender el sentido en cada caso. Plantearía. Bien. ¿Elmi quiere hablar? Sí, solo como un poco a esto que Patricia nos comparte, a mí me hizo pensar en unas líneas, me evocó el recuerdo, se las comparto y también a ver qué es lo que les hace pensar o sentir. Yo escribí esto pequeño, ¿no?
suicidio como regreso y reverso, falta de palabra propia para seguir circulando. Sin verso en la poesis, el caudal de Eros queda desbordado, sin la frontera de un cuerpo que apropie la vida. Parece que ya estaba la sentencia del crimen, historizar con la ofrenda de la existencia propia un asesinato no nombrado, acto que muere, que queda pasmado en un mundo en donde le arrancaron la palabra. Vaya, Vaya. qué bonito. Qué bonito y qué cierto. Déjame intervenir nada más en una cosa. La pregunta que dejas, de alguna manera creo que está expuesta también en lo que reflexiona Hermi. Es justamente a lo que yo pretendo también referirme. Estamos demasiado hechos a ciertas conceptuaciones, como es muerte, y hablas tú del suicidio. Y si ahí hay un exceso de pulsión de muerte, yo te diría, podría ser un suicidio, visto desde la pulsión, mucha pulsión de vida. Cuando alguien decide ofrendar, como de algún modo lo acaba de decir, de ese modo poético lo acaba de decir Hermi, ofrendo mi vida, y me suicido. Así le dijeron al Che Guevara, yo no te quedes aquí en Bolivia, pues te van a matar. Valgo más muerto que vivo. ¿Eso es pulsión de muerte porque se murió? No, es que hay que trabajarlo, como bien dices, Patricia, hay que trabajarlo en cada caso. ¿Qué es eso? Es un atentado contra la vida misma. Es un atentado contra la misma vida que lo hemos ubicado tantas veces en la clínica. Es decir, bueno, pues es un intento de suicidio. Es un intento, es un llamado a lo mejor. Es un, hey, aquí estoy, véanme. Me quiero suicidar, sálvenme. No sé qué sea eso. Pero eso es de cada uno. Ahí es donde digo, no me sirve pensar en la pulsión. El si es pulsión de muerte o no es pulsión de muerte, era de muerte porque se murió. No. La muerte la pensaría yo como muerte del sujeto. ¿Cuándo es? Cuando logra su satisfacción plena. Eso, por ejemplo, es un concepto que preservo y todavía me parece de enorme utilidad en Freud. ¿Cómo pensar de una manera tan dislocada de lo que es la muerte? Por eso puse en el centro desde el principio esta noción de pulsiones en la introducción del narcisismo. Es otra completamente distinta de la pulsión original. ¿Por qué le siguió llamando pulsión? Pues no sé, habría que preguntarle a Freud y no nos va a contestar. Pero lo que creo es que ya, bueno, ojalá y nos contestara, pero lo que creo es que ya no tiene lugar esa forma de referirnos a esas cosas. No dudo, y vuelvo al mito que para mí es el mito freudiano de a de veras, el mito de la sexualidad como incógnita, como inefable, qué carambas, que tiene la forma, las mujeres lo saben mucho mejor que yo, tiene la forma del continente oscuro, como se refería Freud a la feminidad, ¿no? A la mujer. Es un continente oscuro, pues claro, un fálico, que también me parece todavía hoy muy vigente esa noción, un fálico, pues, claro que tiene eso como tope a su conocimiento, es otro género, otro género. Y si es otro género, es un género que no está regido, palabras lacanianas, ¿no? No está regido por la presencia del falo. Se le escapa, al hombre se le escapa eso. Y eso, la soberbia, el narcisismo, como le quieran llamar, del hombre no lo puede soportar. Y bueno, requiero ahí de la pulsión de muerte, es que si tengo que reinventar el psicoanálisis con cada uno,
¿Para qué quiero conceptos tan universales? Me pueden servir muchos de ellos en la medida en que tienen vigencia, en la medida en que yo leo en este sentido analítico lo que está pasando en el mundo ahora y digo, es un mundo que está engañado. Y no nomás lo digo yo. Lo que pasa es que yo le engaño, lo pongo en la forma de pensar. Lo había advertido Lacan. Nuestro sujeto es el de la ciencia. ¿Se acuerdan? Los escritos, me parece Sí. que volumen Carlos, 1, sí. yo creo que vamos a tener que terminar acá. Nos quedamos con estas preguntas para continuar el mes que entra con nuestra tercera sesión de este tema que es pulsión y deseo, si les parece. Muy bien. Bueno, nos vemos Perdón, pido perdón por hablar tanto. No, está muy bien, está muy Por bien. eso, por Está por muy la bien. pulsión no me dejen hablante. hablar. Dice Carlos. Bien, Nos perfecto. vemos Nos Bueno, vemos hasta entonces. un el mes abrazo. que entra. Un abrazo. Gracias. Adiós.